Cordial saludo. La Universidad de Investigación y Desarrollo UDI tienen el gusto de presentarles el proyecto de investigación titulado Factores determinantes del fracaso empresarial en Latinoamérica. Los autores de este proyecto son Javier Francisco Rueda Galvis, Isabel Cristina Rincón, Albeiro Beltrán Díaz y quien les habla, Jocelyn Garavito Hernández. La pregunta de investigación para este proyecto o este trabajo de investigación es cuáles son los factores determinantes del fracaso empresarial en Latinoamérica. El marco teórico en el cual se fundamenta esta investigación está relacionado con la definición del fracaso empresarial a partir de 67 definiciones que se trabajan en Latinoamérica. Resumiendo, la definición más aceptada de fracaso empresarial es aquella que la define en función de las obligaciones financieras y la iliquidez. Dentro del panorama general del fracaso empresarial podemos destacar datos fundamentales o datos que nos dan una visión de por qué es importante este trabajo de investigación, en el cual podemos observar que en países como Chile, México, Argentina y Panamá hay una tasa importante de fracaso empresarial en los primeros años de vida de las empresas. Asimismo, por ejemplo, en Colombia podemos evidenciar que el 72% de las empresas cierran antes de los 5 años y otro resultado importante es en países como Ecuador, donde el 80% desaparecen antes de cumplir sus 10 años. La metodología utilizada para esta investigación es un estudio de carácter explicativo descriptivo y se utilizó la base de datos GEM 2018. La muestra fue conformada por 1.758 empresas de 11 países latinoamericanos. La variable dependiente de este estudio fue el cierre o el fracaso empresarial, representado por la pregunta ¿cuál es la razón más importante para dejar este negocio? Y las variables independientes están conformadas por país, género, edad, nivel de educación, nivel de ingresos. El método de análisis de datos es el análisis descriptivo correlacional y la regresión logística multinomial. Con respecto al análisis descriptivo, podemos evidenciar 5 razones principales de fracaso empresarial que en su conjunto representan el 83,79% y en el cual se destaca la razón de que el negocio no era rentable, motivos familiares y otras razones. Igualmente, si analizamos los datos de este trabajo de investigación desde el punto de vista descriptivo, vemos que con respecto al género no existe diferencias significativas entre países. Si lo evidenciamos en función de la edad promedio en Latinoamérica, se observa que los emprendedores que están entre los 25 y los 44 años de edad, se da el mayor cierre empresarial con un 47%. Con respecto a edad por países, los resultados son similares con excepción de Chile y Brasil. Con respecto al nivel educativo, evidenciamos que los emprendedores latinoamericanos con mayor reporte de cierre fueron los de educación secundaria y con respecto al nivel de ingresos, dan datos similares, siendo el orden el estrato medio, seguido por el alto y posteriormente el bajo. Con respecto a los resultados del modelo de regresión lógica multinomial, los dejo con mi compañero Javier Francisco Rueda, quien les va a comentar al respecto. Bien, en cuanto a los análisis que obtuvimos en este sentido, los resultados nos arrojan que a mayor nivel educativo existe una mayor probabilidad de que ellos cierren sus negocios por temas asociados con tramitología burocrática estatal, pago de impuestos o problemas para el tema de legalización de sus empresas. En términos de la edad, es donde se encuentra mayor inferencia, es en lo que denominamos personas de mayor edad, es decir, mayores de 45 años, también entendiendo que en Latinoamérica el emprendimiento normalmente surge es después de los 40 años en temas de empresa familiar.
Allí la causa que más motiva eso es un accidente para que se dé el cierre de negocios. En el caso de las personas con menor edad, el cierre se motiva más por los problemas financieros y en términos de el nivel de ingresos, la mayor el factor más ponderante allí es que lo pueden hacer por la posibilidad de vender su negocio a otro tipo de compañías o encontrar un empleo que represente mayores beneficios económicos. Todo esto nos indica que los empresarios también de mayor nivel de ingresos pues abandonan sus empresas por esa oportunidad que tienen de adquirir o ser adquiridas por otras compañías. A nivel de países latinoamericanos, pues realmente encontramos que las diferencias no son muy significativas, casi todos tienen los mismos factores y condiciones, pero es es importante aclarar que este estudio pues no analiza variables de orden macroeconómico, ¿no? Como los casos de Venezuela y Argentina con temas de inflaciones o hiperinflaciones. En el caso del género, encontramos que si el hombre es la persona que cierra su negocio, el factor que más probabilidades puede tener es el tema de un accidente, uno de los elementos que más puede influir, diferente a los factores de fuentes de financiamiento y liquidez, es el accidente. Mientras que en el caso de las mujeres son los problemas de índole familiar o personal. En términos de los resultados probabilísticos, encontramos con el modelo Logic Project que desarrollamos que ante los problemas con el negocio, la probabilidad del cierre puede aumentar un 70% entre más bajo sea el nivel de educación, frente en comparación a los otros niveles de educación. En cuanto a la probabilidad del cierre, puede aumentar un 68% si los individuos son menores de edad. Y en contraste, se encuentra que si las personas en menor rango de edad, en comparación con el nivel de educación, la probabilidad de no cerrar puede aumentar en un 9%. ¿Esto qué indica? Que las personas con menor edad, si tienen mayores niveles de educación, el cierre empresarial, ¿sí?, se puede disminuir casi en un 10%. Y teniendo en cuenta la variable de retiro, a menor nivel de educación, la probabilidad de cierre es del 18%. Esto nos indica que personas con niveles relativamente bajos, la probabilidad de que se quieran retirar del negocio aumenta por factores tanto económicos como de educación. En términos de la discusión y las conclusiones, se puede establecer que los bajos niveles de utilidad que generan los negocios en América Latina es la mayor factor que motiva el cierre. Cerca de un 40% de las empresas lo hacen por ese motivo. ¿Esto en razón a qué? Técnicamente es porque no cuentan con herramientas que les permitan generar ingresos por ventas. No tienen planeación estructural, estudios de mercados que les motiven a eso. Y en consecuencia, pues esto genera el fenómeno de iliquidez, lo que los lleva a impedir, en los que los lleva es a que eso impide el pago de las obligaciones, tanto en el corto plazo, y no pueden acceder a créditos que les permitan cubrir sus obligaciones financieras, dando el cierre, sobre todo en los 2 primeros años. ¿Esto qué implica? Pues que es necesario hacer unos esfuerzos académicos, sobre todo a nivel universitario, para fortalecer pues todo ese sistema, ecosistema emprendedor, basado en una formación que esté mucho más enfocada en el tema no solo del espíritu empresarial, sino también en el tema de la gestión contable y financiera que necesitan las empresas y hacer estudios de mercado que posibiliten que los trabajos o los proyectos no se basen en necesidad, sino en oportunidad. Igualmente, dado que la segunda causa de cierre más que se identificó con mayor probabilidad es los factores asociados con los problemas familiares, pues esto es entendible desde el fenómeno del family business, de las empresas familiares. Sabemos que a nivel mundial y en Latinoamérica cerca del 90% de las empresas tienden a ser familiares, sobre todo si se tratan de micronegocios, en las que representan el 95% del conjunto empresarial en Latinoamérica. Por lo tanto, en este aspecto tenemos que fomentar, sobre todo en el caso de los problemas familiares, lo que es mejorar los niveles de profesionalización y capacitación de la familia vinculada a la empresa y por último, pues crear
poder estructurar desde la academia y empresa herramientas que les ayuden a los emprendedores, sobre todo, a crear planes de negocio mucho más reales y estructurados y desarrollando habilidades gerenciales que les permitan pues tener análisis, sobre todo desde el tema contable y financiero, que es la variable que se identificó como el mayor problema en términos de gestión genera a este tipo de personas. En términos de las futuras líneas de investigación que se proponen, hay que hacer un estudio, se propone desarrollar un estudio en función de la variable de género, porque los resultados a nosotros nos dan que son comparativamente iguales. Y en la literatura se habla de que la proporción es mayor en las mujeres que en los hombres, casi un 25% más. Igualmente, analizar el fracaso empresarial a partir de modelos económicos que puedan predecir estos factores, aunque ya existen modelos, hacer el estudio en Latinoamérica basado en indicadores contables financieros que analicen indicadores como son rentabilidad, nivel de endeudamiento y cuáles son las fuentes de financiamiento. Claro que pues, lo que se encontró en este estudio es que la mayoría lo hacen es con fuentes propias. A partir de esto, pues agradecemos mucho su participación y cualquier inquietud o pregunta la responderemos en su debido proceso. Gracias.